Las finanzas del sector público central en los años 20 y 30 en Colombia, de Joaquín Bernal Ramírez. El proceso de expansión capitalista a final del siglo XIX se desarrolló hasta 1910 con el auge exportador. Durante esto se consolidó un esquema de desarrollo hacia afuera, en un momento de paz que propiciaría la participación de la población en el mercado, generando mayor división del trabajo. El auge del sector externo favoreció exportaciones como el café, banano, oro, plátano y petróleo, el crecimiento del PIB de 1925 a 1928 y el Estado empezó a regular las fuerzas económicas internas. La política de ingresos de la nación y de la tributación en los 20 y 30 evolucionó transformando la renta de la aduana, se dio principalmente a la bonanza cafetera, al crecimiento de productos de enclave y al ingreso de capital extranjero, lo cual aumentó la capacidad de importación y exportación y por tanto los ingresos fiscales de la nación. La tributación directa surge en 1821 con el intento de aumentar ingresos fiscales, pero el poco desarrollo económico lo impidió. Luego fue expedida la Ley 56 de 1918, en donde se establece un impuesto a la renta similar al actual, en donde pagarían todas las personas que obtengan alguna renta de bienes o capitales en el país. En 1927 elimina la renta según el origen y lo establece según el ingreso monetario. En 1931 se crea la retención de la fuente sobre intereses, salarios, entre otros. Luego, con la guerra con Perú, se aumentó el gasto y en 1934 se crea el impuesto al exceso de utilidades para aumentar los ingresos. Finalmente, en 1935 el impuesto a la renta es muy similar al que existe actualmente. Los impuestos del consumo fueron menos importantes. Estos inician principalmente en 1923 con la lucha antialcohólica. Sigue en 1927 con el impuesto a la gasolina para mejorar las vías. En 1928 representaban el 5% de las rentas ordinarias. Los impuestos a los ferrocarriles y cables de la nación fueron importantes en la década de los 20, casi llegando a ser la segunda renta más importante para la nación. Los otros ingresos se generaron principalmente con la renta de las salinas. Estos ayudaron a conseguir empréstitos ya que se daban las utilidades de las salinas como respaldo. Otro gran ingreso fue el impuesto de timbre y papel sellado, el impuesto a la exportación del banano, a las primas de seguros, a los giros al exterior y un gravamen nacional de registro. La deuda externa. La imagen financiera de Colombia en la década de los 20 cambia debido al crecimiento de las exportaciones, el arreglo diplomático con Estados Unidos, pago por la separación con Panamá, reformas de Kramer de 1923 y el interés norteamericano por explotar recursos. Aprovechando esta buena imagen, Colombia tomó muchos empréstitos con el objeto de invertirlos en obras públicas. A raíz de estos empréstitos, principalmente los de 1927 y 1928, se agrava la deuda externa agregándole la especulación de Wall Street y los descuentos en el momento del desembolso, cerrándole las puertas al sector financiero internacional. De 1929 a 1933, la deuda externa aumenta 2 o 3 veces más. En 1931 se adquirieron empréstitos de corto plazo, los cuales al principio se podían pagar, sin embargo a finales de 1932 solo se pagaban los intereses. Para 1933 se pagaba un tercio de los intereses y en 1934 se suspenden los pagos y se exige un arreglo. Esto representaba un ahorro importante de los recursos fiscales y mayor flexibilidad presupuestal. La deuda interna en Colombia era muy grave. Para reducir esto se contrataron empréstitos con el Banco de la República, los cuales debían ser amortizados con el impuesto a la gasolina. El cupo de crédito aumenta cuando se da como respaldo las salinas en 1931. Esto permitió que los gastos no cayeran tanto como los ingresos corrientes y se ampliaron los plazos del pago de la deuda, y la deuda interna está muy asociada al comportamiento del gasto público. Entre 1924 y 1929, el ministro de Hacienda absorbió el 43% de los gastos de la nación, los cuales eran invertidos en construcciones de carreteras, ferrocarriles, correos y telégrafos. El gasto público contribuyó en proporción apreciable al rápido crecimiento económico del periodo de 1924 a 1928. Entre 1928 y 1930, el gasto público disminuyó notoriamente debido a que se redujo el precio del café, del valor de las exportaciones, de la producción agrícola e industrial. En 1931, para su recuperación, se utilizaron fondos de las salinas y préstamos menores. Gracias a esto, el gasto total se recupera un 64% entre 1932 y 1934. Con la entrada de López Pumarejo en 1934 se hicieron muchas reformas en el campo monetario y fiscal, frenando la presión inflacionista. En 1935 lo logró haciendo que el gasto disminuyera. En 1936 aumentó el gasto en la educación y asistencia pública y previsión y en el fomento de la agricultura. El gasto público se convirtió en una redistribución del ingreso.